El desarrollo está inescindiblemente unido a las instituciones. Esto entre los libros que hay que leer está el de North, que habla de cómo, el Premio Nobel de Economía, que habla de cómo las instituciones influyen en el desarrollo económico. Entonces, en la medida en que las instituciones y las reglas cambian abruptamente, la gente se paraliza. Cuanto más estabilidad hay, más previsibilidad hay y hay menos costos de transacción, es decir, menos dificultades para relacionarse, para prever el futuro. Entonces, si nosotros pensamos que el tránsito en una ciudad es más fluido cuando las calles son anchas, la gente sabe a dónde ir, a dónde dirigirse y no hay problemas, eso es una sociedad ordenada. Ahora, si nosotros cambiamos la dirección de las calles cada 6 meses y cuando la gente se dirige a un lugar le cambiamos el destino, el tránsito va a ser muy difícil. Entonces, en toda sociedad hay un tránsito de derechos en colisión. Entonces, si las reglas son claras como las calles y no cambian, el tránsito es fluido, la conflictividad transcurre. Ahora, si se cambia abruptamente cada tanto, nadie sabe a dónde ir, los conflictos son cada vez más agudos y creo que ese es un factor esencial en el desarrollo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestras decisiones como funcionarios públicos es saber hacia dónde vamos, hoy, mañana y dentro de varios años, es decir, una política de Estado. Entonces, si la política de Estado, uno de los elementos es tratar de que la justicia sea más rápida. En la Corte eso significa que las decisiones entre los que estamos ahora son más rápidas porque cambió la mayoría. Pero lo que hay que saber es que el Poder Judicial no ha tenido políticas de Estado durante toda su historia. Diríamos, políticas de Estado en el sentido de que sean aplicación continua de unas reglas que son consensuadas en el mediano y largo plazo. Normalmente hubo muchos cambios. Entonces, la tecnología que se aplica es una tecnología del siglo XVII. Es decir, el expediente cosido con hilo que va de un lado al otro, eso se usaba en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, pero si en el siglo XVII habrá habido muy pocas causas y hoy hay miles, y entonces no se puede trabajar de la misma manera. Entonces acá hay que hacer un cambio sustancial. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, acá hay que fijar políticas de Estado, las fijamos, las consensuamos con todos los jueces del país, hicimos las conferencias de jueces. Nosotros dijimos, son cinco puntos, esos 5 puntos luego se transformaron en decisiones de gobierno. Primero, bajar la litigiosidad, es decir, el acceso a la justicia por un lado y bajar la litigiosidad por el otro. El acceso a justicia de las personas más vulnerables, los excluidos, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica. Segunda política es comunicacional, es decir, el Poder Judicial comunicando con la sociedad. La tercera es informática y gestión, y la otra es independencia del Poder Judicial, que son 2 áreas. El grave problema de todo esto es que nosotros tenemos las políticas de Estado, tenemos a los jueces involucrados, tenemos a los empleados involucrados, los funcionarios, pero hay un problema serio en que nosotros no tenemos las facultades para llevar esto adelante. El Congreso es el que tiene que fijar el presupuesto por ley, pero el presupuesto lo elabora el Consejo, el suyo, y la Corte, el suyo, va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo envía al Congreso. Hoy tenemos un problema porque hubo recortes importantes en el presupuesto del Poder Judicial. Entonces estamos dialogando a ver si esto se puede, porque esto sí nos traba seriamente. El Poder Judicial sea independiente. ¿Eso qué significa? Que el Congreso dialoga con el Poder Judicial cuál es el nivel presupuestario. Y luego el Poder Judicial asigna las partidas y luego decide cuáles son las inversiones y el Consejo administra. Este es el esquema que hay en muchos países, pero no lo tenemos.
porque hoy el Poder Judicial no decide nada. Es decir, el presupuesto lo maneja el Ejecutivo, cuando va al Congreso y lo aprueban, las partidas tienen que pasar por la jefatura de gabinete, cualquier decisión es aprobada por el Ejecutivo antes, y esto hay épocas que funciona bien, hay épocas que funciona mal, y por el otro lado los planes están hoy en manos del Consejo, que no es fácil a veces la relación. Entonces, hay que unificar a un poder del Estado para que pueda aplicar sus políticas. Y nosotros tenemos hoy las políticas, tenemos involucrado a nuestra gente, pero necesitamos ahora en esta etapa definir estos temas. Es decir, bueno, a ver cómo se discute esto, que es un tema de diálogo institucional con los demás poderes y la sociedad. Yo creo que hemos hecho muchísimo en el sentido de que hoy el Poder Judicial está más unido, los jueces están más involucrados. Hemos trabajado muy fuertemente, no solo dentro de la Corte, sino con la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de la Magistratura. Es decir, hay una efervescencia para el cambio. Entonces, esto fue un objetivo importante. Para afuera, me parece que los objetivos en ese momento eran que la Corte se involucrara en los grandes temas que le interesan a la población. Porque creo que los tribunales constitucionales tienen que fijar los grandes lineamientos. Yo creo que la sociedad argentina tiene un gran valor en sí misma, en la sociedad civil, un gran potencial. Ese potencial es que nosotros podemos tener muchas dificultades, pero siempre salimos adelante, en cualquier circunstancia. En otros países no pasa lo mismo. Hay países que han bajado los brazos. Yo creo que la Argentina tiene un gran potencial en su sociedad civil y hay que empujar.